Mensajes de reconstrucción y vida. El crecimiento de la iglesia. La iglesia de hoy crece con egoísmo, cada uno por su lado. El individualismo junto con una sociedad donde cada vez se ve personas, ministros y miembros activos congregacionales desarrollando un ministerio propio, de acuerdo a sus necesidades o caprichos convencionales. No reciben la convicción de la redención para santidad y una sana doctrina llena de valores éticos y morales. Es decir, algunos se olvidan del pacto hecho con el Señor de establecer sus normas y sus mandamientos, su palabra y su verdad en medio de sus frontales para hacer su voluntad, y su práctica continua para desarrollar la fe, el estímulo de una nueva creación en Jesús para llevar a cabo el cumplimiento de su reino y su justicia, para generar una reacción funcional, la cual nos entusiasma para desarrollar el trabajo de la obra de Jesucristo con la acción y el movimiento del Espíritu Santo. Hay quienes, siguiendo sus propias costumbres, no reciben la convicción personal de la redención y el perdón de pecados, hechos por Jesús en la cruz del Calvario. Una vez perdonado, el hombre no debe ser practicante del engaño y la mentira, de seguir en la práctica de pecado. Jesús dijo a la adúltera: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. Jesús no le condenó, le perdonó su pecado, pero con una firme advertencia. Una vez perdonada, le dio la orden de no continuar en el pecado. Ve y no peques más. Cuando venimos a Jesús a través del sacrificio de redención por el perdón de nuestros pecados, nos hacemos partícipes de la gracia y de ser nuevas personas, creadas a la imagen y semejanza del eterno y glorioso Rey de Gloria. Algunos carecen de la originalidad de la palabra por la falta de su cumplimiento y credibilidad. Entran sí en desacuerdo con los fieles creyentes. Quien actúa con egoísmo y convicción propia no establecida legalmente en la palabra del Señor, acatan órdenes no del Espíritu del Señor, produciendo así una acción y un efecto dañino a la congregación y a quienes esto dirigen. Instruyen a otros en error de fortaleza material, pecado y convicciones completamente carnales. Otros que se oponen a este desarrollo, pero en actividad buscan constantemente su bien en beneficio propio, trabajan, asumen con responsabilidad un servicio, el cual deterioran por su forma de vivir. En relación de los cautivos sirven sin provecho, no dan vida de gracia y de fe a los nuevos creyentes. Su fe apóstata invalida el servicio de la santidad y la creatividad y el desarrollo mental y corporal de acuerdo a la palabra de Dios. Principios básicos de fe y obediencia para instruir con la convicción de libertad en la adoración y alabanza al Señor. Así recibir con la ayuda del Espíritu del Señor la participación de todo lo que se haya escrito en la palabra del Señor, vida y cambio, de la oscuridad a la luz. Iglesias en crecimiento numérico no espiritual crecen sin entender que recibimos de la gracia la libertad y el poder del Espíritu del Señor en el ministerio de la consolación, para dar con libertad del Espíritu la gracia recibida a otros. Quien ha recibido crecimiento espiritual por la fe y
por vivir en obediencia a la palabra del eterno Rey, Señor y Padre Celestial, debe andar por el camino de la verdad en Cristo y en libertad del Espíritu del Señor por la gracia para ir y transmitir a otros. Intento fallido, dice el Señor. Hay quienes intentan trabajar por sí mismos, en su voluntad, confiando en sí mismos, en su propia mentalidad racional, combaten, sin tener intimidad con los pensamientos de Dios, abandonan su fe en Él y depositan su confianza en sí mismos. Salen del principio santo del llamamiento celestial para entrar en apostasía, en el camino que corrompe los verdaderos principios de Dios. Cada uno razona por sí mismo, no tomando la voluntad de Dios, sus mandamientos, su ley y sus profetas. La meta del verdadero servicio es llevar a la congregación, a cada uno de los participantes, a un desarrollo y crecimiento espiritual. El cristiano debe de llenarse del Espíritu del Señor Jesucristo para ir y hacer discípulos. En Él somos hijos del Padre Eterno y nos establece como una familia de Dios celestial, con su Espíritu y corporalmente en Cristo como iglesia.